Saludos a todos. Hoy traemos un tremendo, impresionante vídeo que no puedes dejar de ver. El primer tema es el hambre que viene a la tierra como consecuencia del castigo de Dios por el pecado del hombre. Y vamos a ver cuánto costará en el futuro una barra de pan. No te lo puedes perder. La segunda parte es la historia de los gitanos de persecución desde los reyes católicos. Muy interesante, algo que no se conoce. Pero antes de seguir adelante, por favor, suscríbete a mi canal de YouTube Televisión Amistad. Si estás viendo este vídeo en TikTok, no puedes verlo completo ahí porque TikTok limita mucho el tiempo. Debes ir a YouTube, al canal Televisión Amistad, y ahí lo puedes ver perfectamente. Muy bien, pues dicho esto, queremos decirles a todos que, hermanos míos, amigos míos, debemos de orar al Señor para que estemos preparados para ese momento que yo deseo que ya la iglesia de Cristo no esté aquí, sino que nos haya arrebatado el Señor. Pero no sé por qué me indica que posiblemente lo veremos, ya que hay diferentes castigos en cuanto al hambre, y uno de ellos puede ser el que aún hasta la ONU está anunciando. Y es que la Biblia nos habla acerca del castigo por el pecado del hombre. Ustedes saben que el hombre está en rebeldía contra Dios, los gobiernos están en rebeldía contra Dios, aprobando leyes que son en contra de la voluntad de Dios, hombre con hombre, mujer con mujer, y es terrible las aberraciones que están aprobando por ley. Estaba leyendo una noticia donde estaba diciendo una persona que se acostaba hombres con hombres. Lo explico así porque si no YouTube nos cancela todo, ¿verdad? Donde él dice que la intención de los grupos de homosexuales es silenciar a la iglesia. Todo ello con el apoyo de los diferentes gobiernos. Entonces, ¿qué es lo que viene? Viene hambre. La palabra de Dios lo declara. Y vamos a estar viendo cuál va a ser el coste de una barra de pan en el futuro. Pero antes vamos a leer en Apocalipsis capítulo 6, versículo 5 al 6, que dice de la siguiente manera: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Oí una voz del medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Así que aquí estamos viendo que nos está marcando un precio cuando llegue ese momento de hambre, porque lo que ahí indica es que habrá escasez de alimentos y entonces los precios aumentarán porque no habrá comida suficiente para todos. Y está diciendo que 3 libras de trigo, que más o menos es 1 kilo 800 gramos aproximadamente, costaría 1 denario, e igualmente 6 libras de cebada costaría 1 denario. Ahora, quiero que entiendan que con eso prácticamente no se come en la semana, pero ¿a cuánto precio equivale esto en el momento actual? Bien, para ver esto tenemos que ir a ver la siguiente tabla de los salarios que había en la época de Jesús. Los salarios eran los siguientes: un secretario ganaba al mes 15 denarios, un profesor ganaba al mes 12 denarios, mensajeros ganaba al mes 9 denarios, un adivino, que era como un oficio en aquel entonces, ganaba al mes 10 denarios. Entonces, tomando como media el salario de 10 denarios, entonces nos damos cuenta que a la semana significaría 2 denarios y medio. Si comparamos ese sueldo con el tiempo actual, que puede ser una persona que gane 1.000 euros al mes, significaría que a la semana ganaría 250 euros. Por lo tanto, 1 kilo, 200 gramos de trigo
podría costar una media de 100 euros. Impresionante. Igualmente las 6 libras de cebada. Así que esto es el hambre que puede ser que venga mientras que la iglesia estamos aquí en la tierra. Claro que también dice ahí que no dañes el aceite y el vino, pero yo creo que Dios dará salida a la iglesia del Señor, aquellos que podamos vivir consagradamente a Dios si estamos en ese tiempo aquí, que yo creo que posiblemente sí, porque ya se está anunciando. Dios nos librará y aunque tenga que multiplicar los alimentos, Dios lo hará. Así que oremos al Señor, pidámosle, Dios mío, aunque yo he sido un pecador, pero no tengo que ver nada con el pecado actual, porque yo rechazo en el nombre de Jesús todo pecado actual. Oren a Dios para que cuando llegue ese momento no seamos castigados con el mundo. Pero no teman, hermanos, porque está profetizado en la Biblia y Cristo viene. Bien, y la segunda parte que quiero hablar, algo que no se conoce de ninguna de las maneras, ni aún nosotros mismos, los gitanos, conocemos nuestra historia. Recientemente se están descubriendo muchos más datos porque se han abierto archivos antiguos. Entonces, bueno, por la historia ya sabemos, aunque no lo conoce prácticamente nadie, se ha menospreciado mucho el sufrimiento gitano, incluido los padecimientos en el Holocausto, se ha despreciado mucho y se ha menospreciado. Por eso no se conoce apenas. Nuestro pueblo también, pues no ha querido los gitanos antiguos sacarlo a la luz, porque realmente cuando vemos el sufrimiento del Holocausto, observamos que tanto judíos como gitanos quieren ocultar ese tiempo que pasaron en el sufrimiento. Y así también sucedía con los gitanos del pasado. Pero yendo un poquito a la historia, porque es muy larga y no podremos alargarnos mucho, el sufrimiento gitano en cuanto a las persecuciones desde los reyes católicos en adelante ha sido algo terrible. Lo primero es que ya desde los reyes católicos, siguiendo por los diferentes reinados, a los gitanos se les prohíbe trabajar de sus oficios, de tratante, de caldereros, de todo aquello que realmente manejaban y sabían. Se les prohíbe, y se les prohíbe realmente porque los sindicatos ganaderos como el de la Mesta estaban en contra de que los gitanos fueran a las ferias y pudieran vender, porque los gitanos fueron muy poderosos en cuanto a la industria del ganado. Así que se les prohíbe por ley, y encontramos en diferentes escritos, historias y leyes que se les prohíba a los gitanos entrar a la feria. El Consejo de la Mesta, que tenía jueces en cada feria, estaba al tanto para prohibir a los gitanos que fueran a las ferias y no podían comprar ni vender. Aparte de todo esto, del hambre que pasaban porque no se les permitió trabajar en sus oficios. Antes los gitanos habían sido ricos, ahora después de los reyes católicos se hacen pobres porque no pueden trabajar. Y encima de todo esto, que pasan hambre, que pasan pestes, porque son echados de todo lugar, están en la miseria, se les condena a las galeras sin haber cometido ningún delito. Inclusive hubo gente importante que escribieron a los reyes, a los diferentes mandos de aquel entonces, diciéndoles que los gitanos que estaban condenados en las galeras no habían cometido ningún delito, sino que realmente estaban ahí por la necesidad que había. Pero realmente tampoco era cierta la necesidad, porque lo que sucedió, pongan atención a esto, que esto es historia lo que les estoy contando, antes de los gitanos, los que eran llevados a las galeras eran los que eran condenados por delitos de asesinato o de otro calibre, o por robo, o por cosas graves que habían hecho. Es decir, que todos aquellos que eran condenados por sentencia judicial firme eran llevados a las galeras. Bien, cuando llegan las redadas contra los gitanos, entonces aquellos que habían cometido delitos, aquellos payos
que habían cometido delitos por asesinato, por robo, por cualquier cosa, entonces ya no iban a las galeras y se mandaba en su lugar a los gitanos. Hacían redadas de vez en cuando, pues no sé si tal vez cada año o cada X años se llevaban a todos los hombres desde la edad de 20 años a los 50, pero hay datos que dicen que se llevaron a niños hasta de 14 años y de ancianos hasta de 60 años. La mayoría de ellos moría en el remo y cuando no eran llevados a las minas en Almaden, minas era terrible, el sufrimiento, el castigo, las palizas que le daban eran terribles. A esto sucedió así desde los reyes católicos hasta llegar a Carlos III, consecutivamente. Por eso miles y miles y miles de gitanos murieron en las galeras y si no en las minas de Almadén. Pero también no solamente era esto, sino que había otros que en realidad los ahorcaban sin ningún juicio. Hay algunos de ellos, ¿verdad?, que se lucran y ya hablaremos, queremos hablar en vídeos diferentes de estos genocidas que hubo en España, porque hubo muchos genocidas que fueron igual que Hitler, por no decir que peor, porque sin juicio apresaban a gitanos, les culpaban de robos que no habían cometido en muchos casos y sin juicio alguno los ahorcaban. Y encima se hacían tan cristianos que los bautizaban antes de ser ahorcados. El mismo que les apresó, condenó a la horca sin juicio, ese mismo era tan bueno, tan religioso, que ahí los bautizaba. Así que esto ha sido terrible. Luego, ¿qué decir acerca de la redada de 1749, donde el marqués de la Ensenada, aquello tan terrible que hizo, que se levantó contra los gitanos y con el apoyo del rey Fernando VI metió en la cárcel a todos los gitanos de España que eran inocentes, que no habían cometido, ninguno de ellos había cometido absolutamente nada. La Iglesia Católica también colaboró para todo esto. Pero no solamente esto, sino atención, había comisarios con poder de juez itinerantes, especialmente destinados a apresar a los gitanos, a los cuales hay historias terribles que les quitaban todo lo que tenían, las bestias, los animales. A los hombres los metían en la cárcel y a los niños, a las mujeres les dejaban sueltas y pasaban una hambruna terrible. Bueno, es muy largo de hablar, ya he hablado en algunos vídeos acerca de ello, pero realmente es terrible. Todo esto hay que darlo a conocer, tienen que conocerlo el mundo. Posteriormente, en 1783, con Carlos III, quitó a los gitanos toda esta pena de la cárcel, pero aún así siguió sacándose leyes en contra de los gitanos y el sufrimiento siguió, ¿verdad? Posteriormente, ustedes saben, en todos los demás reinados, pues aún hasta en la época de Franco, en el Holocausto, hubo 1,5 millones de gitanos que fueron quemados, gaseados, fusilados. Y de esto hay datos que se están descubriendo y que ya algunas asociaciones del Holocausto lo están diciendo con mucha fuerza. Así que bueno, quería decir esto de nuevo, repitiéndolo de vez en cuando, porque es necesario conocer toda esta historia, la cual hemos sido menospreciados, porque el sufrimiento gitano ha estado casi por encima del sufrimiento judío, porque los judíos era brutal cuando venía la persecución contra ellos, pero es que los gitanos no paraban nunca. Es decir, todos los siglos, desde los reyes católicos hasta llegar a Carlos III y aún más allá, fueron perseguidos sin descanso.